Y uno de los temas más importantes para América del Sur es el diálogo o incipiente diálogo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Tenemos fragmentos de una entrevista muy interesante con Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las FARC. Él va a contar en esta entrevista cómo se generó, cómo fueron los acuerdos iniciales para empezar con este diálogo. Ricardo Telles, fue muy difícil llegar a este momento actual. ¿Cómo fueron las primeras conversaciones exploratorias? Sí, no, este camino no ha sido fácil ni sencillo, porque venimos de una guerra bastante dura, de 8 años del señor Uribe y 2 años de Juan Manuel Santos. Una vez que el presidente Santos tomó posesión de la presidencia de la República, envió una carta al secretariado de las FARC diciendo que lo que nosotros proponíamos en la, digamos, en la agenda de la Nueva Colombia, en la plataforma bolivariana, esos planteamientos podían ser discutidos, que lo que le hacía mal al país eran la forma de lucha que nosotros utilizamos. Él ya había reconocido que en Colombia existía un conflicto, cuestión que no había aceptado el señor Uribe. Entonces desde allí se comenzó una cuestión epistolar que concluyó en una reunión que se hizo en Colombia y luego algunos encuentros en otro territorio no colombiano, para terminar en Cuba, en un encuentro que se denomina discreto y secreto, en el cual trabajamos durante 6 meses hasta concluir esta parte. Ustedes siempre insistieron, a diferencia del ELN, en que las negociaciones tenían que ser en el territorio, en Colombia. ¿Qué los hizo cambiar de opinión y aceptar esta idea de primero Oslo, después La Habana? No, fíjese que desde tiempo atrás nosotros en el gobierno de Gaviria dialogamos en Caracas y dialogamos también en México. Es decir, el sitio para nosotros no es una cuestión de principio. Lo importante es poder tener la fundamentación y la tranquilidad en la que pueden moverse en un momento los diálogos. Entonces lo de Oslo es simplemente la instalación de la mesa. Allá deliberaremos 2, 3 días máximo y luego la sede fundamental de los diálogos es La Habana. Pero en la agenda acordamos que también se podrán realizar reuniones en otros países en su momento. Si estos 48 años de lucha armada permanente logran que se canalice una apertura democrática y que en Colombia se cambie las formas de hacer política y se respete los derechos humanos y la vida de la persona y que nuestro país se inserte en toda una unidad latinoamericana y que aporte a la paz regional y al mundo, creo que esta lucha ha cumplido una misión muy importante. Porque nosotros en un momento dado lo que haríamos es cambiar de forma de lucha. Es decir, se abren las compuertas que nos cerraron en el año del 64 y se nos permite en pleno plan de igualdad con otras fuerzas ir a la plaza pública, estaríamos dispuestos a hacer eso, pero no se va a dialogar con una guerrilla vencida. Ese fue el error del establecimiento de los gobiernos colombianos. Siempre, cada que hay un diálogo, no, es que la guerrilla está vencida. Y esa es una estupidez que saben que en el momento actual es insostenible para ellos. La paz tiene muchos amigos y en Colombia se ha despertado un fervor extraordinario
hacia la paz. Y se ha recibido un verdadero plebiscito internacional de llevar adelante estos diálogos. Este es el conflicto interno más largo del hemisferio occidental. Entonces, obviamente, quien tenga las banderas de la paz en este momento puede aspirar no solamente a una reelección, puede aspirar a pasar realmente a la historia como un hombre que pudo vivir y vivió para que su pueblo viviera mejor. Ese es un desafío que tiene el presidente. Si él quiere hacer historia, tiene la gran oportunidad, pero el establecimiento en su conjunto tiene que estar preparado para hacer algunas de las concesiones que siempre las FARC han buscado, porque se trata de dos partes en la cual ninguna ha derrotado todavía a la otra. Nosotros somos conscientes de eso también. El presidente tiene en este momento un respaldo muy grande y a un entorno latinoamericano diferente al que había en el Caguán, y mundial también. Pero fuera de eso, también se ve que hay un apoyo mucho más grande en este momento, por lo menos entendemos que así es, de parte de los Estados Unidos, a evitar que continúe una guerra en Colombia. Ellos han sido los promotores de esta guerra. Si ellos calman ahí, seguramente se podrá, digamos, avanzar también. Otra de las situaciones que se puede ver es que ya el señor presidente involucra al alto mando militar, así sea con algunos oficiales de alta categoría, dentro de las conversaciones. Ahí hay representantes también de los gremios económicos. Ellos saben que con un esfuerzo que se haga y reconociendo toda una cantidad de factores que han originado el conflicto y atacando esas causas, se puede avanzar hacia un proceso de paz. Una de las cosas, en ninguno de los procesos anteriores, en ninguno, había una real voluntad de paz del Estado y del gobierno colombiano. Si el señor Santos va a utilizar la paz para la politiquería, hombre, él debe pagar ese costo histórico frente al país. Hay esa oportunidad. Nosotros en las FARC tenemos la voluntad política de avanzar siempre y cuando se den cosas serias, tangibles, y que se puede ir demostrando que existe esa voluntad. En estas conversaciones de ahora, nosotros le hemos dicho al gobierno que aquí no está dialogando con una guerrilla vencida. Nosotros venimos a la mesa sin arrogancia, venimos a poner músculo, nervio, pensamiento, ideas, pero también somos conscientes que en tratándose de arreglar un problema tan grave, quien más tiene que aportar. El gobierno, el Estado colombiano, tiene mucho por aportarle al pueblo de Colombia. Nosotros las FARC tenemos ideas y podemos ayudar a la construcción de una Colombia digna, soberana y en paz, pero no tenemos mucho para ofertar fuera de ideas. El gobierno tiene la plata. Qué interesante que es escuchar a Ricardo Telles, tal su nombre real, Rodrigo Granda, es su nombre de guerra. Aclaramos esto porque el colega Carlos Aznares en varios pasajes de la entrevista lo trata como Ricardo por su nombre de nacimiento, de inscripción. Interesante, decía, porque está revelando el pensamiento de la FARC frente a este tan delicado proceso de paz, tan delicado porque hubo procesos anteriores, hubo fracasos anteriores. Acá hay mucho para ceder de las partes para poder llegar a un acuerdo real que termine con 48 años de guerra en Colombia y con objetivos muy elevados de cada una de las partes y con enemigos muy claros que van a tratar de bombardear este proceso. Nada menos que el expresidente Álvaro Uribe es uno de los representantes en Colombia más claros, más transparentes de que él no está de acuerdo con este proceso de paz. Para él debería seguirse la guerra hasta las últimas instancias para derrotar a la FARC y desde su lugar
político hoy está bombardeando el proceso. Indudablemente, esta es parte de las dificultades con las que se cruza todo esto que se está recorriendo en este momento. Muy fuerte la declaración de que ni la FARC ni el gobierno en los procesos anteriores habían realmente tenido voluntad verdadera de paz. Eso me parece que es... En realidad dijo del gobierno. No, ni la guerrilla ni el gobierno. No. A mí me parece escuchar solo del gobierno, no de la guerrilla. No dijo ni la FARC ni el gobierno tuvo verdadera voluntad de la paz. Bueno, ahora me pusiste en la duda, tendremos que escucharlo. Sí, pero bueno, es la posibilidad de escucharlo. Si lo decía solo del gobierno no era novedoso, porque obviamente justamente me impactó porque creí escuchar que era también una admisión de que en ese momento estaba Raúl Reyes, uno de los negociadores, claro. Y bueno, sabemos que en la última, por ejemplo, en el año 2000, después fue, mientras Pastrana por un lado hablaba con la guerrilla, por otro lado estaba hablando con Estados Unidos para terminar de encuadrar el Plan Colombia, ¿no? En este momento es bueno lo que él dice también. Yo creo que dijo, es un error del gobierno decir que la guerrilla está derrotada. Yo no creo que no es un error. Yo creo que es una estrategia para decir que se está negociando con un otro debilitado. Bueno, es el Estado. El Estado no puede plantear que negocia de igual a igual, que es la idea de la FARC, negociar de igual a igual. Pero tampoco puede decir que es una guerrilla derrotada, como está haciendo creer. Sí, tampoco está planteado así en los documentos, sino que son distintas expresiones, que no hay una expresión unitaria dentro del propio gobierno de Santos con respecto a estas negociaciones, y es de esperar. Creo que no hay que quedarse atado a algunas expresiones que son las que tratan de alejarse más de la posición de una negociación. Yo creo que son estrategias para la negociación también, ¿no? Sí, quizás lo sean, pero por eso decía que hay mucho para hacer de las partes también en lo expresivo para poder avanzar. De todas formas, recordemos, esta entrevista se hizo en La Habana, la que hizo Carlos Aznares, a quien le agradecemos una vez más habernos cedido este material. Lo que hemos pasado es una breve parte de una entrevista que dura algo así como 50 minutos y que se puede consultar, volver a ver en el sitio de Resumen Latinoamericano, que es el medio virtual que conduce Carlos Aznares. Exacto, ya están el 5 de noviembre empieza la negociación, o continúa la negociación en La Habana, y ya han llegado gran parte de los delegados, tanto del gobierno como de... Bueno, les propongo pasar de Colombia a Brasil. Mañana hay elecciones municipales en Brasil. Hay una ciudad clave que el PT necesita ganar otra vez. Las encuestas hace unos meses decían que ni siquiera entraba en la segunda vuelta. Bueno, el PT ahora es favorito para ganar. Le preparamos una ficha de lo que es San Pablo, una de las ciudades más importantes del mundo. Vamos a compartirla. La ciudad de Sao Paulo, ubicada al sureste de Brasil, es el mayor centro urbano de ese país y de América Latina. Tiene unos 11.300.000 habitantes que suman 19.800.000 personas si se incluye su área metropolitana, ubicada entre las 10 más populosas del mundo. Es la capital del estado del mismo nombre, que a su vez es también el más poblado de Brasil y se caracteriza por su sociedad multiétnica en la que italianos, portugueses, alemanes, africanos, árabes y japoneses son los principales grupos. La ciudad está considerada la capital financiera de Brasil y el tamaño de su economía en términos de Producto Bruto Interno es de alrededor de 220.000 millones de dólares, lo que equivale al 12% del Producto Bruto de todo Brasil. Aunque no ha perdido la impronta de ciudad industrial que la caracteriza, al menos desde los años 50, en las últimas décadas se ha volcado crecientemente al sector de negocios y servicios. La Bolsa de Sao Paulo es la más importante del área de las Américas, luego de la Bolsa de Nueva York, y la octava del mundo en volumen de negocios. Su bolsa de cereales también es una de las mayores a nivel global. Esta posición explica que sea la ciudad brasileña con más presencia de corporaciones extranjeras y alberga la mayor cantidad de empresas alemanas fuera de Alemania y el mayor conglomerado industrial sueco a la par de Gotemburgo. Tiene un parque automotor de más de 7 millones de vehículos que trepan a 10 millones si se incluye el Gran Sao Paulo, lo que ocasiona grandes congestiones de tránsito que llegan a prolongarse por más de 100 kilómetros en horas pico. Por esa misma razón,
posee la mayor flota privada de helicópteros del mundo al servicio de las élites empresarias. En el área cultural, cuenta con unos 110 museos y es sede de la Bienal de Arte de Sao Paulo, una de las más antiguas y prestigiosas del arte internacional, junto con la Bienal de Venecia. También es una ciudad de fútbol, donde el deporte se practica desde 1894 y alberga a 3 de los clubes más importantes de Brasil, el Corinthians, el Palmeiras y el Sao Paulo. En 2014 será sede del Mundial de Fútbol, cuya ceremonia inaugural se realizará en el nuevo estadio Arena de Sao Paulo, en construcción, que tendrá una capacidad de 68.000 espectadores. Los expresidentes Fernando Cardoso y Lula fueron a reforzar a sus candidatos. Están dando así las encuestas. Para el candidato Fernando Haddad, que es del Partido de los Trabajadores, 49%. Y para el candidato del Partido Socialista Democrático Brasileño, José Serra, está dando el 36%. Y José Serra, que fue gobernador de San Pablo, también fue alcalde de San Pablo y se vuelve a presentar, en realidad es bastante impopular, no es muy querido y es bastante poco carismático. Lo que me da a pensar, es una hipótesis, de que el Partido Socialista Democrático Brasileño realmente no tiene muchos candidatos, porque presentar para nada menos que San Pablo un candidato que ya perdió en las últimas presidenciales con Dilma Rousseff, que no le fue bien ya como en las encuestas, realmente indica que no hay un candidato para el Partido Socialista. Y además frente a un candidato muy joven por el lado del PT, digamos, Fernando Haddad representa toda una renovación en el PT, unos 34 años creo que tiene, ex ministro de Educación de Lula, y obviamente una de las figuras que aparece como más prometedora, ¿no? Más prometedora, con muchísimo peso, con esta campaña que ha hecho, que remontó desde un tercer lugar lejos hasta hoy estar primero en las encuestas. Y de hecho estas elecciones de mañana se dice que son el termómetro para las elecciones presidenciales del 2014. ¿Tenemos mensajes? Mensajes, exactamente. Ana de Capital acierta con la incógnita y dice que el programa es fantástico y dice que se luce cada vez que habla haciendo mías vuestras ideas. Pobre Ana. Bueno, está bien, felicitaciones, Ana. ¿Qué quiere que te digamos? No, ahí digo, se hace vuestra sus palabras. Incógnita, atención, todavía algunos que no aciertan. Vamos con el dato. El último dato, claro está. Durante los años siguientes, nuestro personaje edita la revista Proa y paulatinamente abandona la poesía para volcarse de lleno a los relatos breves, los que alterna con ensayos filosóficos y literarios. ¿A quién nos estamos refiriendo en la foto? Fíjese qué fotografía tan particular y peculiar hemos puesto aquí en la incógnita de hoy. Bueno, atención, después de la pausa le contamos de quién se trata. No se vayan, ya volvemos.